y vamos a ver cuál es el contenido temático que tenemos para desarrollar hoy. Eh, la idea es que hoy vamos a empezar a ver algunas de las pequeñas y de las primeras reglas que tenemos para el cálculo de límites. Vamos a ir mechando un poco lo que tiene que ver con el cálculo de límites al teórico que veníamos trabajando. Vamos a empezar, como quien dice, a intercalar para que ustedes puedan ir avanzando en un repartido práctico voluminoso de límites que subí ayer a la plataforma, ¿tá? Que vamos hoy a empezar a ver cuáles son las herramientas que tenemos para empezar lentamente a trabajar en él. O sea, vamos hoy a dar primeros pasos en el cálculo de límites y luego vamos a ir mechando con la continuación de la explicación de la teoría que veían en los otros materiales. Bien. Vamos entonces a empezar así. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada habíamos estado hablando sobre la definición de Cauchy para el cálculo de un límite finito? Tenía que ser un límite cuyo resultado fuera un número. Y habíamos estado trabajando en los ejercicios donde me pedían demostrar que un límite había sido bien calculado y lo que nosotros hacíamos era entonces chequear que cumplía con esa definición de Cauchy. Y en su momento les dije que no se preocuparan por cómo habíamos llegado al resultado de ese límite, que más adelante iban ustedes a empezar a aprender a calcular esos límites. Bueno, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Hoy vamos a empezar a ver las primeras reglas que tenemos para el cálculo de un límite. Ahora, yo acá les planteé lo que sería el primer paso a dar y les puse, el primer paso para el cálculo de un límite consiste en reemplazar x, o el nombre que le hayan dado en ese caso a la variable independiente, por el valor de la tendencia. ¿Cuál era la tendencia? Fíjense, por ejemplo, en este límite que estamos escribiendo acá. Esto era límite de esta función cuando x tiende a 1. En este caso, la tendencia es 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este simbolito, x tiende a 1, significaba que la x iba a ir tomando valores cada vez más próximos a 1, pero sin llegar a tomar nunca exactamente el valor 1. Justamente si recuerdan lo que era la definición de Cauchy, nosotros decíamos que x pertenecía al entorno reducido de centro A y radio delta. El reducido implicaba que tú estabas trabajando con un intervalo, un conjunto de números, en los que el centro no pertenecía al conjunto. El centro era la A en la definición de Cauchy, que en este ejemplo sería un 1. Si lo llevo a la situación, aquella práctica de la vida que habíamos visto, el sistema de calderas, la presión como variable dependiente, ubicada en el eje de las y la temperatura como variable independiente en el eje de las X, esto sería que la X, o sea, la temperatura, va a tomar valores tan próximos a 1 como quiero, pero exactamente el valor 1 no llega a tomarlo nunca. Muy bien. Entonces, según lo que acabamos de ver, el primer paso para el cálculo de un límite sería cambiar x, en este caso la variable independiente, por algo que es casi 1. Entonces acá te quedaría casi 1 al cuadrado, es casi 1, menos 4, casi menos 3 arriba, y abajo sería 2 por casi 1, sería casi 2, más logaritmo de 1 que es casi 0, así que abajo sería casi 2. Así que si bien yo pongo que eso es igual a menos 3 medios, en realidad tengo que decir que eso es casi menos 3 medios. ¿Tá? O sea, esto me está diciendo que cuando la X toma valores tan próximos a 1 como tú querés, y en este caso no me aclaran por qué lado me arrimaba el 1, entonces asumo que sería por derecha y por izquierda, los correspondientes valores funcionales tienden a tomar el valor
menos 3 medios, casi menos 3 medios. Pero, volviendo a lo que habíamos empezado por establecer, tú vas a empezar por reemplazar la variable independiente por el valor de la tendencia. Y cuando tú hagas ese reemplazo o esa sustitución, como acabamos de razonar, pueden llegar a pasarme tres cosas. Primero, que el resultado sea un número, como te pasó acá, ¿sí? Segundo, que el resultado sea infinito. Tercero, que sea lo que vamos a llamar una indeterminación. Entonces, ya ejemplifiqué qué tendría que pasarme para que el resultado sea un número. Ahora veamos qué tendría que pasar para que fuera infinito. Entonces, analicemos este límite. Límite cuando x tiende a 2. Quiere decir que la x va a tomar valores tan próximos a 2 como quiera, pero nunca exactamente el valor 2. Así que vos acá, cuando empieces el reemplazo, acá sería e a la casi 2, casi e cuadrado menos e, casi e por 5, o sea que es casi 5e, casi 5 por 2,718, eso es un número. Y abajo te quedaría casi 0. Hay una regla que establece que cuando vos tenés un número, no importa qué valor tiene, representémoslo por k, y abajo tenés casi 0, fíjense que no es exactamente 0, porque si fuera 0, dividir por 0 en matemática no existe. Bueno, un número cualquiera por algo que es casi 0, o sea, una cantidad muy, 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 muy pequeña, me daría infinito, un número enormemente grande. Bien, veamos ahora la tercera posibilidad. Entonces, pongámonos este ejemplo. Límite de esta función cuando x tiende a 4. Fíjense que arriba te daría casi 0 y abajo sería 4 por 4, 16, por 2, 32, casi 32, menos casi 24, sería casi 8, menos 8, casi 0. Y 0 sobre 0 va a ser lo que voy a llamar una indeterminación. Pero el 0 sobre 0 ¿es el único tipo de indeterminación que voy a tener? No. Hay distintos tipos de indeterminaciones. Algunas de esas indeterminaciones son las que le estoy mostrando acá. ¿Está? Algunas, hay otras, y las vamos a ir analizando paso a paso. Pero, ¿qué es una indeterminación? Porque estas son, ¿cuáles son las indeterminaciones? ¿Qué es una indeterminación? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Y vamos a plantear lo siguiente. Una indeterminación va a poder verse como una pared o muro que en un primer momento oculta el resultado del límite. Si yo quiero descubrir cuál es el resultado que esa pared o muro oculta, me voy a tener que deshacer de esa pared o muro, en definitiva, de esa indeterminación. Pero como ustedes saben, hay distintos tipos de paredes, de materiales, y yo obviamente podría utilizar un método muy brusco y destruir cualquier tipo de pared o muro. El problema es que si utilizo esos métodos demasiado groseros o bruscos, corro el riesgo de que en ese proceso pueda llegar a dañar el resultado que estaba oculto detrás de esa pared y conseguir un resultado falso, no un resultado real. Entonces, a la hora de tratar de deshacernos de esas paredes o muros, ergo de esas indeterminaciones, van a tener que buscar recursos que no sean demasiado groseros, que sean más bien lo más puntillosos o meticulosos posibles, para asegurarse entonces que el resultado al que van a llegar no se ha visto dañado o falseado. Bien, entonces, como vamos a ver más adelante, hay distintos tipos de paredes o muros, ergo de indeterminaciones, y para cada una de ellas
un método particular que nos va a permitir deshacernos de esa indeterminación. Y bueno, en el día de hoy vamos a empezar a analizar uno de esos tipos de indeterminaciones y vamos a tratar de ver cuál es el correspondiente camino sugerido a seguir para conseguir descubrir el resultado que está oculto. Ese primer tipo de indeterminación que vamos a tratar es 0 sobre 0 generado por un cociente de polinomios. Es decir, las indeterminaciones 0 sobre 0, ¿solo pueden ser generadas por un cociente de polinomios? No. Pero para que yo aplique la regla de la que voy a tratar de hablar ahora, exclusivamente tiene que haber sido un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios. Si yo no tenía un cociente de polinomios, esta regla no corre. Y habrá otro camino sugerido para levantar la indeterminación. Bien, vamos entonces al 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios. ¿Cómo voy a levantar o a deshacerme de esta indeterminación? Utilizando lo que vamos a llamar el método de Descartes. Repito, el método de Descartes se utiliza para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 generadas por cocientes de polinomios. ¿Y en qué consiste el método de Descartes? Bueno, Descartes dice que voy a tener que factoriar al máximo tanto el numerador como el denominador de la expresión. Que al hacerlo voy a conseguir algún tipo de simplificación que terminará por último por levantar la indeterminación. Pero vayamos expresamente a un ejemplo para que les quede más claro lo que estoy diciendo. Supongamos que yo tuviera que calcular este límite. Lo primero que van a hacer es cambiar x por el valor de la tendencia. O sea, vas a cambiar la x por algo que es casi 1. Entonces, cuando empieces a hacer cuentas sería 6 por casi 1, casi 6, más casi 6, casi 12, menos casi 12, casi 0 arriba. Y abajo lo mismo. 3 por casi 1 es 3, menos 3 es casi 0. Entonces me queda 0 sobre 0 y ese era un tipo de indeterminación. ¿Cómo voy a levantar o cómo me voy a deshacer de esa indeterminación? Voy a ir a ver cómo se generó esa indeterminación y me voy a encontrar con que fue generada por un cociente de polinomios. Entonces, 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios lo voy a levantar aplicando el método de Descartes. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, factoriar lo más que puedo, numerador y denominador de la expresión. Vayamos entonces a eso. Fíjense que para factoriar polinomios van a tener que recordar mucho de lo que dieron el año pasado. El año pasado ustedes hablaron del tema polinomios y vieron cómo descomponer un polinomio en factores primos. Lo fundamental es que para descomponer un polinomio en factores primos tengo que descubrir las raíces de ese polinomio. Es decir, vamos a recordar algunos conceptos básicos que tengo que tener en cuenta y que fueron tratados en su oportunidad en polinomios. En primer lugar, un polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. ¿Y quién me decía cuál era el grado de mi polinomio? Bueno, el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita, la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si yo considero el polinomio que tengo en el numerador, este que está acá, si necesito, según lo que dice Descartes, factoriarlo y por ende hallarle sus raíces, lo primero que voy a hacer es igualarlo a 0. Cada vez que yo quiero hallar las raíces de una expresión, la igualo a 0. Bien, polinomio de tercer grado, porque el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita es 3. Ergo, voy en busca de 3 raíces, que no necesariamente tienen que ser reales. ¿Tá? Puede haber alguna raíz imaginaria. Ojo, recuerden que si un polinomio admite raíces imaginarias, estas vienen de a pares.
Así que si vos tenés un polinomio de tercer grado, o son las 3 reales, o podría llegar a tener una real y 2 imaginarias. Nunca un número impar de imaginarias. Sigo. Perfecto, voy en busca de 3 raíces. ¿Conozco alguna? Bueno, lo primero que podrían hacer es tratar de ver si ese polinomio admite alguna raíz evidente. ¿Cuáles eran las raíces evidentes? Y acá, en este recuadro, lo voy a estar recordando. Teníamos 3 reglas. La primera decía que si un polinomio carecía de término independiente, entonces admitía la raíz 0. Después, si la suma de todos los coeficientes de un polinomio da 0, admite la raíz 1. Y por último, si la suma de los coeficientes de los términos de grado par coincide con la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, entonces admitía la raíz menos 1. Volvamos a nuestro ejemplo. Este polinomio que tengo en el primer miembro carece de término independiente y por lo tanto sé que admite la raíz 0. Una de las 3 raíces que busco es 0. ¿Qué puedo hacer? Yo podría sacar x de factor común y ya empezar a dejar evidenciada esa raíz 0, o puedo bajar por Ruffini mi polinomio por esta raíz 0, chequear que efectivamente en el último casillero, que era el del resto, obtenía un 0, ergo esto era raíz, y obtener aquí los coeficientes del cociente. Vamos a revisar lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes hacen un Ruffini tienen que colocar los coeficientes del polinomio completo y ordenado, es decir, multiplicando al x3, un 6, multiplicando al x2, un 6, multiplicando a la x, un menos 12, y el término independiente, un 0. ¿Está? Tengo que colocar la casilla del término independiente. Luego acá colocábamos la supuesta raíz, bajaba el primer valor, multiplicaba cruzado, corría un lugar. Sumaba en vertical y repito el proceso. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Me da efectivamente un 0 en el lugar del resto, o sea que esto estoy seguro que era raíz, y acá quedaban los coeficientes de un cociente que era un grado menor que el polinomio de partida. Si tu polinomio de partida era de grado 3, este cociente es de grado 2. Entonces, aquí lo tenemos. Y algo muy importante que habían aprendido el año pasado, cuando yo estoy un polinomio bajándolo por algo que es raíz, no solamente sé que el resto me tiene que dar 0, sino que además sabemos que en este cociente que queda, un grado menor que el polinomio de partida, van a quedar contenidas o arrastradas las otras 2 raíces que te faltaban hallar del polinomio original. Por eso es bueno hacer, cuando uno conoce una raíz, un Ruffini, porque ya chequea que efectivamente ese valor sea raíz y además obtiene el cociente dentro del cual quedan metidas las restantes raíces que te faltan aún determinar. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar este cociente de segundo grado y hallarle sus raíces, porque en definitiva son las 2 raíces que me faltan del polinomio de partida. Y bueno, yo apliqué un Bhaskara, identifiqué los coeficientes, usé la fórmula, y esas 2 raíces me dieron menos 2 y 1. Por lo tanto, ya tengo las 3 raíces de mi polinomio. Una raíz 0, una raíz menos 2 y una raíz 1. Siguiente paso, para escribir cómo queda ese numerador factoriado, voy a recordar la regla de la descomposición factorial, o el teorema de descomposición factorial. El teorema establece entonces que ese polinomio se escribe del siguiente modo. Primero, el coeficiente principal. Esto es porque todas las raíces me dieron reales. Si hubieran obtenido algún par de raíces imaginarias, esto no corría así, ¿está? Pero cuando todas las raíces son reales, todas,
Entonces, el teorema de descomposición factorial arranca con el coeficiente principal. ¿Cuál era el coeficiente principal? Era el numerito que aparecía multiplicando al término de mayor grado, que en este caso es un 6, por eso arranco con un 6. Luego venía un paréntesis por la primera raíz detectada, que era el 0. Ese paréntesis era de la forma x menos lo que te había dado la raíz, en ese caso era 0, x menos 0, en definitiva, es lo mismo que escribir solo el x. Luego venía otro paréntesis de la forma x menos lo que me había dado la siguiente raíz. Si la siguiente raíz es un menos 2, sería x menos menos 2, por eso escribo x más 2. Y el último era de la forma x menos lo que me daba la siguiente raíz, que en este caso es un 1, y por eso queda x menos 1. Con lo cual esta sería la expresión de mi numerador factoriado. Bien, terminaste de factorizar ese numerador, ahora te vas al denominador. Entonces, el denominador era este. Es una ecuación de segundo grado, de nuevo. Si quiero, aplico Bhaskara, pero para variar un poco, hice lo siguiente. Primero empecé por sacar un 3 de factor común. Recuerden que si saco un 3 de primer término, quedará el x2. Si saco un 3 del segundo, queda el menos 1. ¿Esto ya está factorizado? Bueno, está recién empezando a factoriarse la expresión, pero aún admite factoriarse más. ¿Por qué? Porque este paréntesis que me quedó acá escrito, en realidad me doy cuenta que se puede escribir como una resta de dos términos. ¿Por qué? Porque este 1, bien podría imaginarlo como un 1 a la 2. Y si yo tengo la resta de 2 cuadrados, eso era lo que nosotros conocíamos como producto notable o cuadrado perfecto. Y la regla decía que un producto notable o cuadrado perfecto se podía factorear de este modo. Entonces, fíjense en que en esta resta, en el lugar de la A tenés una X, en el lugar de la B tenés un 1, porque esto es un 1 a la 2, y entonces te quedaba factoriado de este modo. Y ahora sí, esto está factoriado al máximo, porque son todos factores primos los que componen ese producto, y puedo decir que acabo de obtener la descomposición factorial, descomposición en factores primos, del denominador. Bien, ¿qué dice ahora Descartes? Una vez que ustedes consiguen factorizar al máximo numerador y denominador de la expresión, vuelven al límite de partida. Pero ahora van a cambiar el numerador y el denominador por las expresiones factoriadas que acababan de conseguir. Y al hacerlo, resulta que empiezo a visualizar algunas simplificaciones importantes. Algo que quiero aclarar. Si yo venía de un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, sí o sí estoy seguro que había alguna raíz, por lo menos una, común entre el numerador y el denominador. O sea, por lo menos tenía que tener la posibilidad de hacer una simplificación. Si yo trabajé mal, entonces probablemente no te quede nada que pueda simplificar en esta expresión. Entonces eso es un indicio de que en algún lado te habías equivocado. O no era un 0 sobre 0 lo que te daba, o factorizaste mal ese numerador y ese denominador. Ya atiendo el chat, dame un segundito. Ahora, fíjense en que acá yo puedo simplificar un x menos 1 que multiplica arriba con un x menos 1 que multiplica abajo. Y me va a ir quedando esta expresión. Todavía un 6 que multiplica arriba se puede simplificar con un 3 que multiplica abajo. Y me va a dar esta expresión, en la que ahora sí, aparentemente no tengo más simplificaciones para hacer. Entonces, acá van a cambiar x por el valor de la tendencia. Y al hacer todo el cuenterío, resulta que me da 3, o en realidad casi 3. Algo que quiero puntear bien. Cuando yo simplifico una fracción, recuerden que ustedes solamente pueden simplificar factores. Algo que esté multiplicando a todo lo que está arriba con algo que multiplique a todo lo que está abajo.
Solo puedo simplificar factores. Si no son factores, no se pueden simplificar. Muy bien. Pero, ¿qué interpretación le doy a este límite que acabo de calcular? ¿Para qué me sirve saber que el límite de esa función, cuando x tiende a 1, es 3? Nosotros habíamos dicho que uno de los objetivos de este año es conseguir hacer el estudio completo de una función, y que eso implicaba cumplir con 14 pasos, y esos pasos son los que me van a permitir munirme de distintos datos que, llevados a un par de ejes coordenados, después me permiten bosquejar la función. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es interpretar la información que este límite me da. Esto me dice que si la x se arrima a 1, por derecha o por izquierda, porque no me aclara lo contrario, el correspondiente valor funcional, o sea, lo que era el b en la definición de Cauchy, tiende a tomar el valor 3. Recuerden que los b, los resultados de los límites, van en el eje de ordenadas, en el eje y, mientras que la tendencia, o sea, la x, iba en el eje de las x. Bien, entonces cuando yo llevo eso a un par de ejes coordenados, ubico en el eje de las y el supuesto resultado de ese límite, que es 3, y en el eje de las x, el valor de la tendencia, que era 1. Entonces esto me dice que si yo me arrimo a 1 por derecha o por izquierda, el correspondiente valor funcional tiende a ser 3. Como no sé si me arrimaba por derecha o por izquierda, y a su vez por arriba o por abajo, tengo que marcar las 4 flechas como aparece indicado ahí. ¿Está claro entonces? A ver. ¿Cuáles eran las consultas que querían hacer antes de que me vaya de aquí? A ver, ¿cuál es la idea? La pregunta es en lo que tiene que ver con el cuadrado, esto que está acá. O Sí, sea, con eso mismo. ustedes acá tienen una expresión y, según lo que puedo ver, este 1 que está acá, bien podría imaginarlo como un 1 a la 2, porque 1 a la 2 sí, es 1 por 1, sigue dándote 1. Entonces, si yo reemplazo este 1 por un 1 a la 2, que en definitiva es lo mismo, transformé esta expresión en una resta de cuadrados, o sea, se ajusta a este formato. Y si tiene este formato, ese producto notable o cuadrado perfecto, aprendieron en el liceo, se podía factoriar de este modo. Quiere decir, si yo hago la distributiva que está en el segundo miembro, consigo la expresión que está en el primero. O sea, eran equivalentes las dos expresiones. Entonces, si yo reemplazo esto por esto, consigo mi objetivo, que era obtener la descomposición factorial de ese denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿Qué, bien de ver. qué otra pregunta querían hacer? Puedo dejar de compartir pantalla porque quiero explicarles otras cositas. Por Sí, mí sí. estaría. Bien, bueno, escuchen entonces un segundo. Hasta acá hemos entonces visto cómo podemos, de alguna